y tengo el agrado de presentar al doctor Edgar Antonio Ramírez García, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales, maestría en control de enfermedades infecciosas y tropicales en la UPCH, tutor de la especialidad de enfermedades infecciosas y tropicales de la Facultad de Medicina Humana de la UNAP, secretario de Acción Científica en la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, profesor universitario de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, coordinador del programa de fellowship, que es el curso LAPAS, subinvestigador para ensayos clínicos para el AXA y también investigador NACID. Tengo el agrado de presentar al doctor Edgar Ramírez nuevamente. Muchas gracias, doctor, por su tiempo en esta noche. Puede comenzar con la ponencia. Hola, buenas noches. No sé si es mi señal, aunque creo que sí, pero no le escuché muy bien a Alex. Eh, ¿Cómo están? Muy buenas noches. Si hay algún problema con la conexión del internet, es en el lugar donde estoy en una de las provincias de Loreto, que es Contamana, por una emergencia sanitaria. Y si se corta o hay algún inconveniente, por favor me lo hacen saber. Yo no le escuché bien a Alex, no sé si ustedes me escuchan, pero si me escuchan bien, no sé, conforme me avisan, si en todo caso no se escucha bien la exposición. Agradecer a los jóvenes del SOSEM, del SOSEMURC y del SOSEMAT por la invitación a esta ponencia. Y bueno, vamos a hablar en unos 40 minutos, 40 minutos de síndrome febril en la Amazonía. Me dan un minuto, quiero proyectar. Perfecto. Jóvenes, ¿me escuchan? ¿Está todo bien? ¿Puedo avanzar? Doctor, se lo escucha perfectamente. Perfecto, ok. Bien. Tomamos tiempo, ¿sí? Dentro de la exposición voy a dar una palabra clave que es lo que me pedido la comisión organizadora para sus postes, así que atentos con eso. El síndrome febril indiferenciado en los trópicos, el enfoque sindrómico de esto es por la variedad de enfermedades relacionadas que hay a los vectores. Dentro de esto, ¿cuál es la importancia clínica para un estudiante de medicina, para un médico, para un residente, un especialista? Es básicamente, o no necesariamente un médico, puede ser un no médico, también un enfermero, un técnico, un biólogo, un veterinario, etcétera. Es necesidad de conocer dos factores. Básicamente cambio climático, que es lo que nos va a seguir en el tiempo, como hasta ahora, y migración de personas. Esos dos factores va a hacer que es muy importante aprender enfermedades tropicales. Dentro de la agenda vamos a ver síndrome febril agudo, con ictericia, con compromiso pulmonar, con compromiso hemorrágico y con exantema. Este tema es inédito del curso de medicina tropical que hacemos en Loreto, en Iquitos, que es el curso LAPAS. Y el curso LAPAS se debe a estos dos personajes que nos han acompañado hasta el momento del COVID, han fallecido en el COVID. En honor a ellos, hacemos el curso de medicina tropical. Aquí viene la importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque el impacto que tiene en la salud pública y el impacto global que ofrece, de esta es la necesidad y surge la necesidad de aprender enfermedades tropicales en el contexto donde estamos. Dentro de síndrome febril vamos a encontrar estas enfermedades que forman parte de este grupo de las enfermedades infecciosas desatendidas y tienen dos relaciones principalmente con pobreza y con aislamiento geográfico. Y es básicamente en el lugar donde vivimos. Loreto es Iquitos, básicamente donde estamos la mayoría de los que ingresan ahora. Es una metrópolis que solamente se llega por aire y se llega por agua, ¿no? No tenemos carreteras que nos comunican y le hacen difícil la comunicación o la llegada. Y también es de extrema pobreza, como muchas de las realidades de otros jóvenes que pueden entrar a esta charla hoy, pero es importante entender que la pobreza y el aislamiento geográfico forman parte de este bagaje de enfermedades infecciosas desatendidas, así como también ocasionan o interfieren en el desarrollo físico y cognitivo, pudiendo llegar a la enfermedad y a la muerte. Esta imagen me gusta mucho porque es más o menos un bosquejo de lo que pasa en la Amazonía.
habitualmente, en vez de tener un animal doméstico, ¿no? Como un perro, un gato, estamos acostumbrados a tener un animal silvestre, ¿no? Por ejemplo, la niña con su capibara, ya que está de moda. Algunos tienen un loro, algunos tienen un mono, ¿no? Algunos tienen una iguana, etcétera. Pero es mucho esta costumbre de tener un animal silvestre dentro de la convivencia habitual. En la imagen de arriba es el laboratorio de biología, ¿no? Donde tienen a un chanchito silvestre que es como domesticado, digamos así, que tiene tendencia a hacer cosas de lo que hace un perro, ¿no? Uno lo llama y viene y juega con esto, pero no es su hábitat. La zona que ustedes ahí ven es lo que estamos viendo probablemente ahora. Loreto no tiene estaciones para los que no viven en Loreto, ¿no? En la zona tropical. Nosotros estamos en invierno ahora y básicamente el invierno es cuando el río crece, ¿no? Lluvias, el río crece. Y esta es la parte de una zona que se llama Venecia, que está en Belén, ¿no? Se inunda y esto es el baño de la zona, una letrina popular donde la gente acá se orina, defeca y todo esto va al río, ¿no? Contaminante. Y como sabrán, el transporte o la movilización que hay en Iquitos son los mototaxis, como ven acá. Estos mototaxis aprovechan que llueve, como ahora, no tenemos un buen desagüe, el 30% de nuestra población no tiene agua y no tiene desagüe, por lo tanto el agua se acumula en las pistas, aguas hervidas, y esto utilizan los motocarristas para lavar el motocar, ¿no? Estos dan la vuelta, este hotel está a la esquina del hospital regional, y por aquí entrando está la Dirección Regional de Salud, así que estos dan la vuelta y recogen pacientes de la dirección y del hospital y tienen un contacto con estas aguas los que suben, por lo tanto tienen un factor de riesgo para hacer lectospirosis. ¿Por qué? Porque probablemente estas aguas tengan algún contenido, alguna mezcla con la orina de una ratita. Entonces, la vivienda es el factor social más importante de una enfermedad tropical y eso es la palabra clave, vivienda. Entonces, la vivienda es el factor social más importante de una enfermedad tropical. ¿Por qué? Porque esta tendencia de investigar más a fondo los antecedentes, como el lugar de donde vive, el tipo de agua que toma, las personas que viven en casa, si tiene animales en casa, cuántas personas habitan y cuántos cuartos tienen, nos ayuda a predecir el riesgo que pueden tener en ese entorno las personas que viven, ¿no? Yo tengo pacientes en Iquitos que aún consumen agua directo de grifo, y eso que es de grifo. Tengo pacientes que llegan y consumen agua de río, que probablemente también se ve en estas realidades periféricas, y también en Iquitos. Entonces, de una u otra forma, nos interesa mucho como factor de riesgo. Entonces, no olvidar que la vivienda es el factor social más importante para una enfermedad tropical. La historia clínica que hace el estudiante, que hace el médico, es importante porque nos permite predecir el riesgo, separar si una enfermedad es grave de una no grave o si una enfermedad es transmisible de una no transmisible. Y hay que acordarnos aspectos epidemiológicos como el tiempo de estancia en una zona o el inicio de síntomas. Solo para diferenciar, nosotros vamos a hablar de síndrome febril agudo indiferenciado, que es más o menos 7 más menos 2 días. No vamos a hablar de fiebre prolongada, no vamos a hablar de neutropenia febril, solo para que quede claro el concepto. La exposición a actividades tiene actividades realizadas tiene un contacto con enfermedades, ¿no? Ya sea contacto de agua dulce, contacto directo con tierra. Básicamente nosotros nos vamos a enrolar en vectores, ¿no? La exposición con mosquitos nos lleva a enfermedades relacionadas a vectores como malaria, dengue, fiebre amarilla y otras arbovirosis. Esta es una zona tropical, les presento. La zona tropical está entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Hay una temperatura variada de 19 como mínima y una máxima de 36. Es húmedo, llueve sol y se caracteriza por la presencia de nichos ecológicos que son que es el medio habitual para que aparezcan vectores. El síndrome febril agudo, como podemos entender esto, síndrome es un conjunto de signos y síntomas, fiebre, y no nos hacemos problema con esto, es una temperatura axilar mayor o igual a 38. 38 para arriba fiebre, 38 para abajo no fiebre. Llámenle calentura si quieren. El concepto de febrícula no se usa, sí es un concepto ya que se ha dejado de usar hace mucho tiempo. Por lo tanto, fiebre 38 para arriba, axilar no fiebre 38 para abajo.
Es un estado mórbido de 7 días de evolución, más o menos 2 días, un grupo de edad entre un mínimo y un máximo, y ocasionado por virus, bacterias, por hongos y por parásitos. Lo importante del síndrome febril agudo indiferenciado es que no solamente nos corresponde a una sola etiología. Como ven en el gráfico, puede tener dengue con Zika, puede haber Zika con chikungunya, puede haber Zika con mayaro, puede haber rickettsia con leptospira, dengue con leptospira, malaria, dengue, leptospira en un mismo paciente, pero a pesar de eso, hay un 25% de los casos que proceden de fiebre de un trópico que no tiene una etiología. Por lo tanto, uno tiene que estar atento a esa variedad, porque toda fiebre no es infecciosa. Ojo, hay fiebre de origen no infeccioso también, que nos dan las neoplasias, que nos dan las enfermedades difusas del tejido conectivo como lupus. Entonces, hay que diferenciar bien ese concepto. Este es un cuadro de vigilancia epidemiológica donde podemos notar que en Loreto circula en esa época hasta ahora dengue, mayaro, oropuche, encefalitis equina, carapuco, laguna, vino de grupo seco, xiela, leptospira, tifus, el morotuco. Pero si se dan cuenta al otro lado, Tumbes, Piura, Lambayeque, Lima, Junín, Cusco, Madre de Dios, ya reportaba casos de dengue. Entonces viene la pregunta, doctor, ¿pero por qué el 2023 tuvimos la mayor mortalidad en impresión por dengue? Básicamente es porque quizás no tienen planes de control. Uno, por la frecuencia de casos, y segundo, porque sí hay casos, pero no tanto como hay aquí. Y segundo, no tienen este plan de contingencia para poder actuar en el momento, ¿no? Y pasó lo que pasó. Esto es otro cuadro ya para el 93 al 2000, donde se van a dar cuenta que los arbovirus han aumentado y la clínica del arbovirus básicamente es una triada, ¿no? De fiebre rachartralgia, fiebre hemorrágica y encefalitis. Y ya para el 2000 al 2017 hay una aparición de virus nuevos como el Itaqui, el Zika, el Iquitus, el Italia, el Manguarí, el Maldonado, el Echalate. Si ustedes ven este bagaje de etiologías, es difícil predecir a través de un solo síntoma como la fiebre qué sería. O sea, si yo no puedo optar a esto es dengue, claramente, porque tengo a través de esto varios arbovirus que yo tengo que aprender a diferenciar, entendiéndose que el 40% de las fiebres es en una zona tropical es por arbovirus y de este 40% un 32% es dengue, pero hay un 60% que uno tiene que buscar una etiología, leptospira, malaria. No olvidar que en una zona tropical la primera etiología que buscamos como fiebre es malaria, ¿sí? Entonces, este es un gráfico que reporta que ya en Loreto circula influenza, dengue, COVID, oropuche, virus sincitial, mayaro, con infecciones de estos virus y en negativo están las otras etiologías. Este es un código epidemiológico donde se ve los agentes más, las causas más frecuentes de enfermedad por vectores, siendo malaria, dengue presentes como primera opción y también desde hace primeras semanas de la segunda semana del mes se encuentra tosferina, ¿no? Que no es un virus, es una bacteria, pero se encuentra como dato epidemiológico. Este cuadro es interesante porque nos permite ver que hasta el día 4 todas estas etiologías que están aquí no se diferencian. Después del cuarto día comienzan a tener una tendencia para diferenciarse. Por lo tanto, nosotros en Loreto enseñamos así a los estudiantes que están ahora llevando infectología, a los residentes que están, tenemos casi 12 promociones, enseñamos de esta forma el síndrome febril y diferenciado. Qué fácil es decir, ¿no? Cuando yo tengo fiebre, tengo un foco, ejemplo. Yo tengo fiebre, toso, alguien me escucha el pulmón, encuentro un crépito. Ah, neumonía, sencillo, ¿cierto? Yo tengo fiebre, tengo diarreas, ¿no? Tengo un foco, diarrea aguda, lo trato. Yo tengo fiebre, tengo disuria, tengo dolor lumbar, tengo polactiuria, tengo un foco, lo trato, sencillísimo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si yo tengo fiebre y no tengo un foco? Y aquí viene nuestro algoritmo sindrómico. Pero no olvidar que ese paciente con síndrome febril agudo indiferenciado se le debe hacer una gota gruesa antes para descartar que no sea malaria, entendiéndose además que una gota gruesa no te descarta que sea malaria. Ojo con eso. Entonces, si yo tengo fiebre, no tengo malaria, pero no tengo un foco, ¿sí? Bajo un abordaje sindrómico y tengo un síndrome neurológico, es decir, tengo fiebre más confusión, más cefalea,
más irritabilidad. Mis etiologías probables están en base a estreptococo, meningococo, ropuche, dengue, enterovirus, herpesvirus, leptospira, malaria y rabia silvestre. Si yo tengo fiebre, no tengo un foco, no tengo malaria, pero tengo un exantema en el cuerpo. Mis etiologías probables van en base a Zika, dengue, chikungunya, leptospira, rickettsias y meningococo. Si yo tengo fiebre, no tengo un foco, pero tengo dificultad respiratoria. Mis etiologías probables están en base a COVID, leptospira, hantavirus, influenza y estreptococo. Si yo tengo fiebre, no tengo un foco y tengo sangrado y hipotensión, voy a pensar en dengue, fiebre amarilla, hantavirus, leptospira y rickettsias. Si yo tengo fiebre, no tengo un foco, pero hago ictericia. Pienso en leptospira, fiebre amarilla, hepatitis, malaria. Si yo tengo fiebre, no tengo un foco y tengo un ganglio, una enopatía. Pienso en toxoplasmosis, citomegalovirus, virus Epstein-Barr, Bartonelli. Si tengo, tengo fiebre, no tengo un foco, no tengo malaria y es todo inespecífico. Sigo pensando en malaria, arbovirosis no dengue, leptospira, salmonera, brucela, rickettsias y los abscesos. Hay unos hallazgos distintivos para cada patología, ejemplo, malaria y escalofríos antes de la fiebre, el dengue tiene dolor retrocular y rash en dos momentos, al inicio y al final, la leptospira prima la mialgia y es un dolor básicamente en pantorrillas, la hepatitis A básicamente es fiebre e intolerancia oral desde el inicio de la enfermedad, Zika, artralgia, conjuntivitis y hantavirus, la tétrada de los hallazgos hematológicos. Y esa es otra de las palabras claves. Tétrada de hallazgos hematológicos. Disculpen, chicos. Ok, sigamos. Entonces, en ese sentido, vamos a aplicar lo aprendido hasta ahora de lo que hemos conversado. Cualquier duda me lo hacen saber, por favor. Entonces, aplicando lo aprendido, esa es una mujer de 28 años que vive en Lima, ¿no? Pero viene de un viaje de Iquitos donde estuvo 2 semanas, no tiene antecedentes médicos ni significativos al momento, acude al médico con un historial de haber venido a Loreto, de tener fiebre cada 48 horas, acompañado de escalofríos, sudoración profusa. Además, el paciente tiene 80 kilos, ¿no? Por lo tanto, la fiebre es así, cada 48 horas. La pregunta es, ¿puede ser malaria? Y si es malaria, ¿cuál sería el tratamiento? Y si, ¿cómo lo diagnostico? Y cuál sería el diagnóstico diferencial. ¿Puede ser malaria? Pues claro que sí, cierto, depende mucho de la especie del plasmodium, pero la paciente tiene un antecedente de una viaje a una zona endémica y tiene fiebre que se presenta cada 48 horas. El paroxismo febril, básicamente esto es teórico, hay fiebre, escalofríos y sudoración profusa que aparece 8 o 12 días después de la picadura del vector anofelino, y la malaria tiene síntomas como inespecíficos como fiebre, escalofrío, mialgia, sudoración, náuseas, vómitos, tos seca y cefalea, siendo la fiebre, escalofrío, sudoración los síntomas más frecuentes y forman parte del ciclo esquizogónico eritrocitario, entendiéndose que hay dos ciclos, el esquizogónico y el esporogónico. ¿Cómo lo diagnostico? La paciente tiene fiebre cada 48 horas, tiene un paroxismo de escalofríos intensos, fiebre y sudoración, tiene el antecedente de venir a una zona de alta endemicidad. Loreto, ojo, reporta el 96% de la malaria al Perú, ¿no? Loreto y Jaén, básicamente, y 2% al mundo. Pero si quiero aprender malaria, ¿dónde me voy? Me voy a Loreto, ¿no? Básicamente reportamos casi todos los casos que hay en el Perú. El diagnóstico es por microscopía, también por gota gruesa, básicamente, pruebas de diagnóstico rápido y PCR, ¿no? Esta paciente sale viva una cruz. Cuando nos encontramos ante el escenario del tratamiento, vamos a valorar dos enfoques, complicado o no complicado. Para eso tengo que acordarme si tiene criterios de severidad. El paciente no lo tiene, por lo tanto mi esquema habitual es cloroquina, primaquina. Pero ojo, esta paciente tiene 80 kilos. Si bien es cierto, la norma técnica de malaria es un poco antigua, 216 más o menos, debería salir este año la norma nueva, pero en la norma nueva va este ítem, ¿no? Este cálculo, esta fórmula de peso por 7 entre 60 para los que tienen más de 70 kilos. No es de primicia para ustedes, no está en la norma antigua. ¿Y qué pasa? No? El paciente 80 por 7, 560 entre 60, 9.3, y eso nos va a dar el tiempo de uso de primaquina. En este paciente vamos a usar primaquina, 2 tabletas por un lapso de 10 días y no por 7 días, como se da a un paciente por menor a 70 kilos, ¿no? El diagnóstico diferencial es el algoritmo que hemos visto.
Pero hay que acordarnos que malaria hace coinfección con salmonela, hace coinfección con estafilococo, hace coinfección con bacillus cereus, hace coinfección con leptospira, como está abajo, y hace coinfección con rickettsia. Es un caso clínico. Es un paciente de 30 años que viene de instituto, que tiene convulsión con pérdida de la conciencia. Su estado inicial, las funciones aparentemente normales, pero hay una palidez 2 de 3 cruces. Hay leucopenia, hay ligera plaquetopenia y anemia severa, gota gruesa 3 cruces. Ingresa al departamento con el diagnóstico de malaria cerebral. Ojo, responden muy rápido a los derivados de artemisina, pues se le trata con artesunato de inicio. Este caso entra como malaria cerebral, ¿no? Y de ahí un estudiante de medicina pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los resultados laboratoriales más frecuentes en malaria? Tenemos anemia hemolítica, disminución de hemoglobina, disminución de aptoglobina, aumento del LDH, aumento de bilirrubina indirecta, aumento de reticulocitos, trombocitopenia y posiblemente leucopenia, siendo la anemia hemolítica, trombocitopenia y leucopenia lo más frecuente, pero de esto lo más frecuente es la trombocitopenia. Se le hace punción lumbar, no hallazgos significativos, el diagnóstico malaria cerebral. Este caso se ha publicado, ¿no? ¿Cuál es la conclusión? Que en un lugar tropical, alteración del sensorio, convulsiones, debe entrar malaria como diagnóstico diferencial. Y no solamente considerar a falcíparo, sino también vivax. Ojo, nosotros tenemos más vivax que falcíparo en tendencias en muchos años. Entonces, nuestro vivax hace severidad y hay que tener claro ese contexto. Ambos, ¿no? Falcíparo, pero nosotros tenemos más vivax que falcíparo. Esto es la guía americana donde me gusta porque pone el criterio de shock y ese criterio nos da a entender el manejo básicamente y esclarecer esos escenarios. En dengue, como hay extravasación, uno puede manejar con 10 por kilo, 5, 7 por kilo, 5 por kilo y 3 por kilo de cloruro, ¿cierto? Acá en malaria no hacemos eso, es un poco más restrictivo. Si el paciente hace hipotensión, lo manejamos como sepsis, 30 mililitros por kilo, y si no responde, usamos vasopresor, porque ya sería, no responde a volumen, un shock séptico. El tratamiento es artesunato 2.4 por kilo en pediatría y la salvedad de que menores de 20 kilos es 3 por kilo y no 2.4 como le damos al adulto. Ya que tocamos niños, vamos a ver estas diferencias con respecto al adulto. El niño hace más convulsiones, hace más trastorno ácido-base, acidosis metabólica, ñongate elevado, hace anemia severa, ¿no? Y hay niños que hacen síndrome nefrótico asociado a malaria, pero como una complicación tardía. Los adultos no tienen tanto esta estructura, hay compromiso hepático, en el ictericia me refiero, en el adulto, responde mejor, no tanto hace compromiso renal como el niño, pero hay esta variación que hay que tener en cuenta. En este paciente manejamos con artesunato y tuvo muy buena respuesta. El otro factor es el síndrome febril agudo con compromiso respiratorio. Este es un caso clínico de un joven de 15 años, estudiante, viene del distrito de San Juan, y para los que no conocen Instituto San Juan es donde está el aeropuerto, ¿no? Para hacernos una idea. Antecedentes, niega ingesta de alcohol, enfermedades previas, niega viajes, tiene 5 días de enfermedad, rápidamente progresivo. ¿Qué pasa? El paciente tiene cefalea y fiebre 4 días antes del ingreso al hospital. El día del ingreso, donde acá se toma paracetamol, el día del ingreso al hospital tiene escalofríos, dolor osteomuscular, persiste la fiebre, le ponen una intramuscular que no recuerda cuál es, mejora temporalmente. Ingresa con gingivorragia y se le agrega sensación de falta de aire. Ingresa con lúcido, una presión aparentemente normal, febril, dolor en epigastrio y hemorragia a las 5 de la tarde. A las 7 de la noche llega el laboratorio donde hay una plaquetopenia, una disminución del hematocrito y hay hipotensión. Por esto entra a la unidad de trauma shock. A las 10 de la noche, hipotensión, hemorragia subconjuntival, crépitos, aún lúcido. De 11 a 1 hay una hemoptisis considerable. A las 2 de la mañana sigue hipotenso y comienza a hacer trastorno del sensor y disminuir la saturación. A las 6 de la mañana recibe transfusión sanguínea y a las 8 hace una gingivorragia profusa incontrolable y muere 8 y 20. El diagnóstico, la impresión diagnóstico es un síndrome febril hemorrágico, etiología probable, dengue severo, leptospira, rickettsias, hantavirus, malaria, fiebre amarilla. Esta es su radiografía. Pueden notar hay un infiltrado intersticial difuso bilateral en ambos
campos, ¿no? Le hacen anatomía patológica, encuentran compatible con lectospira por el edema cerebral y pulmonar, le hacen un PCR donde encuentran un ADN para lectospira en hígado y vaso. Este es un caso sólido de una complicación de lectospira, que es la lectospirosis pulmonar, que es la complicación más frecuente que nosotros tenemos. No tenemos mucha enfermedad de Weil, pero sí hemos visto casos. De los casos de lectospirosis pulmonar que yo he podido ver en estos, desde el 2017 que soy asistencial, casi todos han fallecido porque tienen una evolución muy rápida. Lo bueno, digamos lo bueno entre todo lo malo, es que el 80% de los casos de lectospira son asintomáticos o con síntomas leves, un 10% hace forma grave, ¿no? Pero nosotros somos muy prevalentes para lectospira. ¿Por qué? Porque vivimos así, inundaciones por precipitación, como lo que está pasando en este momento, ¿no? La lectospira es una zoonosis reemergente causada por una bacteria gram negativa del género Lectospira y tiene una letalidad mayor al 50%. Cuando empezaron a notarse los casos fueron estos 3 niños de 7, 5 y 10 meses que tenían una clínica muy particular de fiebre, malestar, dolor abdominal, edema y dificultad más inyección conjuntival. Y el antecedente epidemiológico, que es importantísimo, que lo recalca mucho el personal de enfermería y quizás nosotros de médicos o estudiantes de medicina tenemos que jalar un poco ese ejemplo, ¿sí? Porque ellos mucho inciden en la epidemiología fuera del paciente. Entonces, bañarse en un canal de regadío, ¿y esto qué implica, no? Y esto era la laguna, una laguna Chuchuna que todavía hay en Loreto. Tenía un canal que comunicaba un criadero de cerdo, ¿no? Y este criadero, ¿qué es lo que hace? ¿No? Limpiaban acá, pasaba por acá y se iba a la laguna. Y los niños acá se bañaban, lavaban la ropa, etcétera. Bueno, los 3 lastimosamente fallecieron. Eh, Se identificó en este momento un serobar propio, que es el serobar varillar. Cuando ustedes ven esto es lo del libro, ¿no? Uno ve, una rata, ¿no? Es el vector, pero también ve otros animales. Entonces uno piensa, la leptospira es una enfermedad silvestre, de monte, dicen, ¿no? Yo estoy en la ciudad, no me preocupo, ¿no? Si bien es cierto, luego veo el otro cuadro donde voy a entender esta fase de leptospirémica, leptospiúrica, y voy a ver la evolución. Pero ¿qué es lo que pasa en Loreto? Esto es una calle habitual en Iquitos, que se llama La Pradera, cuando llueve se inunda, no hay desagüe, los niños bañándose en agua contaminada, bebida, porque no hay un buen desagüe, y si se dan cuenta por aquí hay un perrito orinando, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en nuestra realidad. Y eso es un factor de riesgo para nosotros. Y eso no está en el libro. O sea, el libro no te pone la foto y te dice, hay gente que se baña en una pista que se inunda con agua hirviendo. No te pone. Entonces, esto hay que entender porque es parte de nuestra realidad. Y lectospira es la única enfermedad quizás que te produce 3 cosas en un mismo ojo: ictericia, hemorragia conjuntival y subfusión conjuntival. Esto de la subfusión es casi patognomónico, un 28-99%, pero la perlita sería que los exudados inflamatorios y lágrima excesivos son comunes en conjuntivitis, más no en subfusión conjuntival. El laboratorio sí es diferente y eso hay que entender, ¿no? A diferencia de dengue, que hay leucopenia, en lectospira hay leucocitosis, neutrofilia, ambos como el dengue tienen elevación de transaminasas, pero lectospira no mueve mucho como dengue, que te hace 2000, 3000 de transaminasas. Lectospira tiene alteraciones de coagulación, además de incremento de creatinina y urea, tiene proteínas en orina, hematuria microscópica y tiene leucocitosis linfocítica y neutrofilia moderada porque hacen meningitis aséptica también, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y aquí viene el problema, y digo yo problema, perdonen muchachos, y digo yo problema, ¿por qué? Porque no hay un diagnóstico a la mano para lectospira en el momento. Por eso es que a lectospira uno tiene que sospecharlo. ¿Y cómo lo sospecha? Epidemiología y clínica para darle tratamiento. ¿Por qué? Porque para ser positivo un cuadro de lectospira tiene que esperar 8 días, 6, 7, 8 días para que los anticuerpos puedan ser positivos. El anticuerpo positivo pasa a la MAC, que es el gol estándar, que es la microaglutinación en tubo, con los títulos de 1/200, 1/400. Para nosotros, que somos zonas de alta prevalencia, 1/800, ¿no? Pero hay que sospecharlo. El tratamiento, lectospira es sensible a beta-lactámicos, tetraciclinas, macrólidos, quinolonas. Un estudiante de medicina pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los factores pronósticos independientes de mortalidad en lectospira? Tenemos edad, disfunción renal, disfunción cardiovascular y disfunción neurológica. Síndrome febril agudo más compromiso respiratorio, Hantavirus, vamos a ver esa etiología,
que si bien es cierto era extraño para nosotros desde el 2011, en el 2012 se publica este caso, este reporte, y es un virus ARN monocatenario de la familia Hantaviridae, transmitido por roedores, un ratón de cola larga que hay en Loreto, ¿no? En los humanos pueden causar dos síndromes, fiebre hemorrágica, síndrome renal o síndrome pulmonar por hantavirus, ¿no? Entonces el ratón colilargo, el Oligorhizotis longicaudatus o microtis, que es un ratón pequeño con una cola larga. Y eran dos pacientes, los definidos en este caso, que tenían una clínica particular, ambos con 7 días de enfermedad y el otro paciente con 5 días de enfermedad. El de 7 días caracterizado por fiebre, dolor abdominal y deposiciones líquidas, más disnea, y el otro dolor osteomuscular, fiebre, deposiciones líquidas, tos y disnea. Esta es su radiografía. Si ven, hay un infiltrado intersticial difuso bilateral, si ven el hemograma y leucocitosis con neutrofila, y si ven los gases, hay una acidosis metabólica con aniocate elevado. Lastimosamente también ambas fallecieron. Un estudiante de medicina pregunta cuál es la tetra de los hallazgos hematológicos. Tenemos acá leucocitosis neutrofílica con deviación a la izquierda, trombocitopenia, concentración en casos severos, inmunoblastos circulantes. Y vamos a ver el último, síndrome febril agudo más exantema. Y este reporte habla de la expresión del dengue en el 2023 en América Latina, con los vectores identificados de la Aedes aegypti para nuestra zona, Albopictus para la parte de Europa o África, Asia, y el Vitatus que se ha presentado en República Dominicana y Puerto Rico. El dengue tiene básicamente dos vectores, el aegypti, que es de nuestra zona, que no vuela mucho. Si ustedes están en un segundo piso y le pica un mosquito, ese es un culex, no es un aedes, básicamente. El albopictus, llamado el tigre asiático, zonas de Asia y África, ¿no? Es una enfermedad aguda. El vector es también responsable del Zika, chikungunya y la fiebre amarilla. Es un mosquito intradomiciliario y el no tener agua es un problema porque recolectamos agua, ¿no? Y necesita un poco tiempo para desarrollarse. La cultura del loretano per se es muy conservador. Conservador le digo por no decir reciclador, ¿no? Guarda en su huerta, tiene llantas, tiene botellas, tiene baldes, quizás tienen un significado sentimental, pero los guardan. Y es ahí donde las llantas, la botella, los baldes, los bidones tienden a producirse esta enfermedad, ¿no? El no tener agua es un problema. En las piscinas del tiempo de carnaval, ¿no? Que las personas, es tedioso desarmar esto, lo dejan ahí para la siguiente semana y es 7 días suficiente como para que el huevo, larva, adulto se desarrolle. En los cementerios, algunos cementerios están evitando poner plantas naturales y esto de las agüitas hay que verificar que no esté con agüita y botar el agüita, ¿no? Y estar cuidado con eso. Esto me lo proporcionó en la tarde la licenciada Juanita Valera, que es de epidemiología de la Jereza. Y en este cuadrito uno puede diferenciar los tipos de recipiente que son más frecuentes usados, ¿no? Balde, barril, tanque, taza de baño, cuneta, llantas inservibles que encuentran en las casas de los pacientes que van a hacer vigilancia epidemiológica, ¿no? Y lo tenemos así como porcentaje. Balde, cilindro, inservibles. Cuando hacen campañas de recojo de inservibles, no votan esto, ¿cierto? Que se van a votar los colchones, las basuras orgánicas, ¿no? Y eso, entonces no tenemos quizás esto y esto perpetúa en el tiempo. Es un casito de un paciente de 21 años que tenía un día de enfermedad compatible con escalofrío, frío, cefalea, artralgia, hipotenso, piel pálida con extremidades frías. Y como es hipotenso, febril, hacemos el algoritmo, no hay un foco, sangrado, hipotensión, pensamos en dengue. Exámenes de laboratorio, hay una plaquetopenia con una leucocitosis, glucosa baja, transaminasas incrementadas. Se hacen pruebas para dengue, IgM negativo, IgG positivo, NS1 fue negativo, gota gruesa negativo, y se toma muestra para biología molecular, pendiente lectospira. Alguien por ahí le escucha el corazoncito y encuentra una cierta alteración, entre ellos una depresión del segmento PR, para lo cual hacen un ecocardiograma, donde hay una fracción de eyección de ventrículo izquierdo de 35-40% disminuido, hay un CPK elevado, 72.30, y el día siguiente llega el serotipo 2 de dengue. Esto es un caso sólido de miocarditis confirmado por dengue. Este caso está por publicarse por un grupo de estudiantes de medicina. Este siguiente caso es 33 años, a diferencia del primer caso, ella tiene diagnóstico de NS1 desde el inicio, estando hospitalizada, hace una frecuencia cardíaca de 46.
se le hace un electrocardiograma, bradicardia sinusal, se le hace un ecocardiograma, fracción de eyección de ventrículo izquierdo disminuido, y conclusión es, los pacientes febriles compatibles con dengue hay que hacer un screening cardíaco para darnos cuenta el tema de las lesiones al miocardio, esta miocarditis por dengue, que si ustedes leen la bibliografía básicamente va con taquicardia, ¿no? Nuestras series hacen bradicardia, ¿sí? Entonces, eso habría que tener en cuenta. Dentro de los cuadros de vigilancia epidemiológica se encuentran no solo dengue en Loreto, ¿no? Sino también hay oropouche, que ahora ha disminuido un poco, pero hay casos de oropouche que si bien es cierto no tienen la mortalidad del dengue, pero pueden causar cierta repercusión en población gestante, como lo vemos acá, ¿no? Sangrado, microcefalia, abortos, que habría que hacerle el seguimiento, y ya en esta evidencia, en esta publicación de este año, de Cani nos hace entender esto. Si queremos ver diferencias que pregunta un estudiante de medicina entre dengue y oropouche, básicamente es el vector, ¿no? El Aedes para un lado, el culicoides para el otro, el tiempo de enfermedad es un poquito más larguito para el oropouche. Las complicaciones o la mortalidad es más por dengue que por oropouche, pero hay que tener en cuenta estos factores asociados a las afecciones en feto para que se siga estudiando como repercusión, como lo hizo el Zika, ¿no? La microcefalia. Aplicando lo aprendido, si yo creo que es un paciente con dengue, yo considero que un médico bien entrenado puede manejar dengue, ¿sí? El especialista puede manejar los casos severos, quizá, pero un médico bien entrenado puede manejar dengue. Por lo tanto, si yo creo que es dengue, lo trato y uso mi clasificación, ¿no? Dengue sin signo de alarma, con signo de alarma, y dengue con gravedad. Esto es nuestra área de dengue, era hace un par de años, y es para mostrar básicamente este cuadro que ven acá. ¿Qué es nuestra estrategia? Nosotros como Hospital Minsa no tenemos monitor en la cama, así que nuestro monitor es esta hojita que lo llena el técnico, el enfermero, el residente, y hace su control cada 2 horas o cada hora, dependiendo, buscando el objetivo después de la hidratación de un dengue con signo de alarma de 0.5 a 1 por kilo por cc por kilo por hora. Ese es nuestro objetivo. Y de ahí reduciéndose. El dengue es monitoreo en la cama del paciente, ¿no? Difícil de encontrar o manejarlo de una toma de horario en la mañana y un toma de horario en la noche. Incrementaría mucho la morbilidad del paciente. Es monitoreo continuo. Mensajes para llevar a casa y para terminar. Aún hay mucho por conocer sobre el síndrome febril en los trópicos. Falta mucho conocimiento. El 40% de las enfermedades son por arbovirus. La malaria es una emergencia médica y lo primero que se descarta ante un cuadro agudo de fiebre, es decir, el lugar donde vive es el lugar de riesgo más importante. Todos nos acoplamos a la epidemiología. El doctor, yo no tengo NS1, yo no tengo anticuerpos, yo no tengo cómo sacar PCR, etcétera. Me adapto, ¿no? Nos hacemos más clínicos quizás, y básicamente por eso nos preparamos. El serumista, el médico que sale, se prepara porque muchas veces es más clínico, porque no tiene a la mano cosas de cómo ostentar un diagnóstico. Y muchos de estos lugares a donde probablemente van a ir muchos de ustedes está relacionado con extrema pobreza y muchos son olvidados por el sistema de salud. Este librito espero que esté este año. Va a ser un regalo para el votante que haga curso de medicina tropical. Lo estamos haciendo con el equipo de colaboradores que tenemos locales e internacionales, y un grupo de alumnos también que nos apoyan. Y les presento rápidamente lo que hacemos, este curso de medicina tropical, para lo cual los alumnos también están invitados. Lo hacemos 2 veces por año en la ciudad de Iquitos. Son 2 semanas de entrenamiento en enfermedades tropicales. Esos son todos los grupos que han pasado hasta ahora, entre estudiantes, residentes, especialistas, internos, de todas las muchas universidades del país, y extranjeros de casi todas las partes del mundo, que vienen a Iquitos a entrenarse en el curso de medicina tropical, ¿no? Tenemos un staff muy comprometido, de muchos expertos que nos apoyan, y colaboradores internacionales que hacen que el curso sea bastante variado y, bueno, y para el gusto del externo que quiera venir a rotar con nosotros y estar con nosotros. El grupo de acá es el último grupo que hizo el curso de medicina tropical, que lo hicimos en marzo. El próximo que va a ser en noviembre de este año, así que al que quiera venir, bienvenidos, jóvenes. Ahí está mi correo, me escriben para cualquier cosa, cualquier duda. Y eso es por ahora. Muchas gracias por escucharme.
Disculpen porque he tratado de ser un poquito rápido y tengo miedo de que se corte la señal. Doctor Edgar, muchas gracias por su tiempo, gracias Hola, por su Alex. excelente ponencia. Como siempre es un gusto escucharle. Eh, por consiguiente, lo que vamos a hacer es la ronda de preguntas, si se puede quedar un ratito aún. Pero claro, si hay alguna pregunta, Si hay alguna pregunta, chicos, no duden en hacerla. me parece que la mayoría son estudiantes, así que traten de entrar a esta parte que muchos de ustedes lo están haciendo, que es investigación. La verdad yo reconozco y valoro la labor que hacen cada uno de ustedes por tratar de mejorar sus cualidades. Y Carlitos Daniel Ramírez, ¿cómo manejamos la meningitis? Básicamente como todo proceso. Lo primero nos ponemos en el escenario de que es una meningitis aguda, separamos de la crónica. ¿Y cómo lo separamos? Quizás el tiempo, ¿no? 7 días para acá aguda, 7 días para allá crónica. Dentro de los 7 días busco una etiología y básicamente en nuestro screening va a ir una punción lumbar. La punción lumbar nos debe dar algo, una etiología probable, al igual que la anamnesis, la clínica, la semiología, etcétera. Cuando tienes un diagnóstico no tenemos casos resistentes de lectospira, ¿sí? Así que tienes que sospecharlo. Y si quiero hospitalizar a un paciente y quiero usar el mismo tratamiento, puedo usar una cefalosporina de tercera, pero como la cefalosporina de tercera es una droga, caso ceftriaxona, es una droga tiempo dependiente, yo reduzco el espectro de la ceftriaxona, yo no le doy cada 24, sino le doy cada 12 y le puedo dar 2 gramos cada 12. Si pienso que es un germen común o lectospira que le va a ser sensible, no tenemos casos de resistencia para lectospira. Si pienso que puede haber otro agente involucrado ahí, quizás un estafilococo estando en población americana, yo le metería banco, ¿no? Si estaría, doctor, yo estoy en Estados Unidos, no, pues combina, ¿no? Ceftriaxona, vancomicina, fuera tu esquema, ¿no? Pero en nuestro esquema con ceftriaxona iría muy bien la respuesta y posteriormente hacemos el seguimiento respectivo. Pero eso es parte del proceso, solo es pararte y entender, ¿no? ¿Es agudo o es crónico? Porque si fuera crónico, aquí viene la pregunta del ENAN, ¿no? ¿Cuáles son las 4 etiologías más frecuentes de una meningitis crónica? No es el tema, obviamente, quizás en algún momento lo hablemos. Tuberculosis, criptococosis, toxoplasmosis y sífilis, ¿sí? Entonces, pudiéramos valorar de esa parte. Pero es necesario que el interno, el médico, el estudiante se plante y verifique agudo o crónico, ¿no? Para poder entender esto. Muchas gracias, doctor. Si hay alguna pregunta más. Creo que no hay ninguna pregunta más, doctor. Más bien muchas gracias por su tiempo. Bueno, acá hay uno. En el manejo de dengue veo que usan ceftriaxona, menciona. Difícil. Quizás cuando lo que pasa es que Alfred es pediatra eh, y probablemente si piensas, Alfred, que tiene una coinfección con lectospira, tienes que pensarlo, ¿cierto? Tú vas a tener un niño y tu niño, tú ves un hemograma y no va a haber leucopenia, ¿no? Hay leucocitosis, hay neutrofilia, o te persiste un cuadro febril mucho más tiempo de lo habitual, 5, 6, 7 días, que no es normal en dengue. El dengue al tercer día debería caer la fiebre. Entonces puedes pensar que hay una coinfección. Nosotros en Iquito somos prevalentes a lectospira. Le agregas, no pierdes nada en esto, ¿no? Ahora, dengue puro quizás pudieras esperar, solo que va a depender del contexto de tu evaluación en el niñito, ¿no? Si tiene o no tiene, cómo está grave, no está grave, lo que puedes jugar con eso, pero tú ya eres especialista, así que me imagino que lo tienes parametrado eso, y el tema de la ceftriaxona no es de golpe, no es analizar otros factores. Si hay leucopenia, plaquetopenia, y si tienes una fiebre día 4, dale chance, tranquilo, esto puede acabar, no uses antimicrobianos aún, a menos que tenga, doctor, en mi casa hay ratas por todos lados, pasa por el techo, mi rata y mi gato incluso juega con la rata, entonces quizás, ¿no? Y en situaciones de brote, incluso de brote, donde hay muchos pacientes y uno no puede atender tanto por demanda, te guías de tu laboratorio. Tú ves un febril, ves un laboratorio, leucocitosis en medio de leucopenia, metes antibióticos. Estamos hablando de situación de brote. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta?
Sí, acá hay una, doctor. Últimamente se está viendo la asociación de dengue, leptospira como malaria y dengue, y su evolución es muy rápida y termina en soporte ventilatorio y es importante el tratamiento temprano. Y de hecho, no sé, es un poco difícil este escenario que plantea el doctor Roberto. Roberto es médico de la emergencia del Hospital Iquitos y él ve mucho esto. Y nos es un poco complejo, ¿sabes por qué? Porque aquí te pones el escenario, o le meto mucho volumen porque es un dengue, o soy un poquito restrictivo porque es malaria, porque si yo le meto mucho volumen, no siendo dengue, perdón, y siendo malaria, puede ocasionar una complicación que se dé agudo, ¿cierto? Entonces, esto es monitoreo, Roberto, es monitoreo. Pero igual, ¿qué es lo que haría yo? Que le cubro con antibióticos, monitoreo el volumen, si está en soporte ventilatorio, manejo el balance ventilatorio. Si me hace una complicación pulmonar, lo que sí en leptospira, pensando que me haga ARS por leptospira, mira, los corticoides no están tan diferenciados entre, hay tendencias que sí, hay tendencias que no, pero habitualmente en la tendencia es que sí, metilprednisolona quizás como opción. Lo que sí, estos cuadros de compromiso pulmonaria por lepto tienden a ser también compromiso falla renal, ¿no? Hacen pulmón-riñón. Y la diálisis precoz es un buen predictor de ayuda. Entonces sí, hay publicaciones brasileras que te hablan de diálisis precoz y eso es muy bueno. A nosotros no, lo hemos usado muchas veces, diálisis precoz, con una lucha con el nefrólogo, hay que hacerle entender, ¿no? Dale chance, eso no nos funciona en lepto, pero sí la respuesta a la diálisis va a ser buena. Gracias por su respuesta, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya Bien, ninguna, doctor. Se le va a hacer llegar un certificado por su ponencia de hoy. Agradecerle nuevamente y para terminar hay que tomar una fotito como evidencia, por favor. Si alguien quiere prender su claro. cámara, bienvenido Muchas sea. gracias Si por no, tu comenten atención. nomás acá o den lo que es sus reacciones. Ya. Alex, disculpa, hay una pregunta en el chat, si no me equivoco. A ver, después de la foto puede ser un ratito. Ya, Ya, claro, está bien. a ver, prendan su Chicos, camarita, por por favor, favor. prendan su cámara. Ok, así. Ya. Uno, dos, tres. Ya, listo, doctor. Muchas gracias. Bueno, acá hay una pregunta.